Hola y bienvenidos al Semillero de Ciencias Básicas Biomédicas. En esta oportunidad vamos a hablar de algunos modelos virales. El modelo de hepatitis B es uno de los más interesantes. Este es un virus DNA, el más pequeño que infecta a humanos, de apenas 3.200 pares de bases, y como vamos a ver, solamente con 5 proteínas logra hacer una modificación extensísima en cómo funciona la célula y obligarla a cumplir su programa de replicación. El virus de la hepatitis B, como les digo, es un genoma de DNA muy pequeño de 3.200 pares de bases. En la partícula viral se encuentra tanto el DNA viral asociado a una proteína, la polimerasa viral, rodeado por la cápside y finalmente una envoltura. Recordemos que no todos los virus presentan esta envoltura. La envoltura de hepatitis B es una bicapa fosfolipídica, como cualquier otra membrana en la célula, en la cual se embeben o viene cargada con 3 tipos de antígeno de superficie. ¿Qué es el antígeno de superficie? Es esa proteína capaz de reconocer la célula blanco y tiene 3 formas. Lo interesante de esas 3 formas es que cada una de ellas cumple una pequeña función. Entonces hay una pequeñita S, una más grande M y una gigante L, siendo esta última la que permite reconocer la célula blanco. Tanto S y M cumplen más funciones de regulación y permiten generar, como vamos a ver ahora, unas que llaman partículas subvirales. Pero cuando hablamos del virus de la hepatitis B, este se transmite principalmente por el contacto con fluidos contaminados como semen, sangre o algún otro fluido que tenga alta cantidad de partículas virales. Sin embargo, es importante que siempre debe haber una ruta de entrada, una pequeña herida, una laceración donde el virus pueda ingresar. Él no puede atravesar mucosas, él no puede atravesar la piel, entonces necesita siempre un sitio en la cual ingresar al torrente sanguíneo, digamos así. El virus no se replica en otros tipos celulares. Cuenta la leyenda que hay otros tipos de células, además de los hepatocitos, en los que el virus se puede replicar, pero esto es muy vago, realmente no ha sido muy estudiado. Algunos linfocitos se dice que pueden ser infectados por este virus, pero no es muy común. Principalmente son los hepatocitos los que pueden llegar a permitir la replicación de este virus. Primero porque tiene el receptor NTC necesario para que el virus contacte, y además dentro de la célula están todos los factores de transcripción que se necesitan para lograr la replicación. Entonces, inicialmente el virus contacta a la célula a través de su antígeno de superficie grande o LL, a través del NTC, se llama así, la proteína que tienen los hepatocitos que permiten reconocer y permiten la entrada del virus. El virus entonces va a contactar con la célula, con la membrana celular, y las dos membranas se van a fusionar, lo que va a liberar la nucleocápside dentro del citoplasma. Esta nucleocápside es una estructura bastante rígida que no se desensambla fácilmente. Ella, a medida que viaja de la membrana celular hasta el núcleo, va sufriendo una serie de cambios que le permiten desestabilizarse y finalmente desensamblarse justo a la entrada del núcleo. Cuando llega hasta el núcleo, esto es una característica interesante de este virus, él llega como un DNA parcial de doble cadena. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene una cadena completa y la segunda, la cadena negativa, tiene un pequeño gap. Este gap se da durante el ensamblaje de la partícula viral dentro de core. Lo interesante es que cuando llegan al núcleo, él viene integrado, él viene asociado con la proteína polimerasa, que va a permitir que ese DNA de doble cadena parcial se repare, se termina un círculo completo de doble cadena y se genera lo que se denomina un triple cDNA circular covalentemente cerrado. Esta estructura es la más básica de hepatitis B, es la que realmente mantiene la infección dentro de la célula, porque esta se queda en el núcleo, se vuelve un episoma, o sea que se asocia con histonas, se asocia con un montón de proteínas celulares y se trata igual que cualquier DNA celular. Igual puede ser metilado, igual puede ser activado o inhibido dependiendo de las señales que le pongan. Entonces este triple cDNA es la fuente de todos los RNAs mensajeros del virus. Lo interesante es que no se puede atacar, porque si atacamos el triple C destruimos la célula. Entonces por eso es que es tan complicado erradicar la infección de hepatitis B. Estos triple C pueden ser 10, 20 dentro de cada núcleo y siempre van a estar ahí. Algunos se inactivan, pero van entrando nuevos triple Cs,
lo que crea que esa población de DNAs virales siempre sea constante y se va a producir continuamente la expresión de RNAs virales. Algo interesante también de este virus es que por alguna razón, al parecer no es inducido por el virus, sino que más bien son eventos externos, el triple C se desensambla, se abre y se integra dentro del genoma celular. Y esto es muy importante para los tipos de infección, para la infección persistente o para la infección oculta, donde el virus integrado puede seguir expresando RNAs. No se puede replicar desde ahí, pero sí puede generar muchas de los RNAs virales y las proteínas. Entonces es muy interesante y no se puede dejar de lado estos procesos de integración. A partir del triple C, de este DNA covalentemente cerrado, se van a generar 5 tipos de RNAs mensajeros. Tenemos el RNA de X, el RNA de core, que son 2, el PG y el PS, y 3 formas de antígeno de superficie. De esta forma se van a poder expresar todas las proteínas virales. Se expresan igual que cualquier otro RNA celular, a partir de la proteína de la RNA polimerasa 2, se generan los RNAs igual poliadenilados y con CAP que se van a citoplasma a ser traducidos. Es aquí en este punto donde se da, digamos, la magia de este virus, porque recordemos que es un virus DNA, entra a la célula como virus DNA, en el núcleo se queda como un triple C DNA y se expresan RNAs virales como cualquier otro sistema celular, y a partir del RNA viral se va a volver a generar el DNA viral, ¿sí? Entonces se da un proceso de retrotranscripción como en los retrovirus, como el VIH por ejemplo, pero este proceso se da únicamente durante el ensamblaje de la partícula viral. Inicialmente se van a expresar las diferentes formas de los RNA mensajeros, 2 grandotes de tamaño genómico y otros más pequeñitos que van a expresar otras proteínas. Uno de estos, el más importante, el pgRNA, Pregenomic RNA, este sirve para expresar tanto la proteína polimerasa, tanto la proteína core, que va a ser la nucleocápside, pero también ese mismo RNA sirve como fuente de retrotranscripción. Entonces este es muy importante, es un RNA de tamaño completo, de hecho es 1.1 veces el tamaño del virus, entonces tiene una pequeña redundancia que le va a permitir replicarse. No vamos a mirar cómo se replica porque es un proceso muy complejo y de muchos pasos. Lo importante es que un mismo pgRNA puede producir la misma polimerasa que lo va a transformar a sí mismo. Entonces eso es algo de las cosas bien interesantes. Entonces el RNA se asocia con su polimerasa y cuando esto ocurre se empieza a formar la nucleocápside alrededor. Esta nucleocápside se sella y por eso es que no se puede extender el círculo completo porque ya se selló y ahí no hay más componentes, no hay energía, no hay más nucleótidos. Entonces por eso casi siempre, bueno, siempre el RNA viral, el DNA viral es incompleto en el virión. Finalmente entonces este core, esta partícula inmadura, tiene que obtener su membrana. Algunos virus obtienen la membrana o la envoltura desde la membrana celular, pero este no lo hace así. Este primero utiliza el retículo endoplasmático donde están ubicadas las proteínas de superficie, obtiene su envoltura y finalmente por exocitosis se lleva hasta la membrana celular y es liberado. Entonces vemos como este virus utiliza el núcleo, retículo endoplasmático y varias estructuras de la célula para poder replicarse, cada una de ellas con funciones específicas, y si no se logra, pues simplemente el virus tiene 2 opciones. Primero, se puede reciclar, donde el DNA viral se puede devolver y formar nuevos triple Cs, o simplemente el virus se acumularía, produciría un estrés citoplasmático y podría entonces llevar a la muerte de la célula. Por eso entonces es importante que siempre esas partículas se vayan liberando. Algunas de ellas, como les digo, se devuelven, pero es simplemente para generar o mantener el pool de triple C necesario para la replicación del virus. Uno de los modelos virales más relevantes en los últimos años es el modelo del SARS-CoV. Como sabemos, este es un virus nuevo, al parecer proveniente de otros virus ancestrales, pero de murciélagos. No, simplemente esto no se está muy seguro, pero vamos a ver cómo se replica básicamente y vamos a entender por qué es que hace lo que hace. Este virus es un virus RNA. Dentro de la partícula viral contiene, además de
del genoma, una nucleocápside y una envoltura lipídica donde se encuentran las proteínas que van a reconocer su célula blanco. Cuando el virus contacta la célula susceptible de ser infectada, este entra a partir de una vesícula, no se fusiona directamente con la membrana celular, y es en esta vesícula cuando se acidifica que se logran fusionar las dos membranas y se libera el RNA viral directamente en el citoplasma. Interesante de este virus RNA es que él nunca va a tocar el núcleo, sino que va a formar una serie de estructuras asociadas al retículo endoplasmático. Entonces él lo que va a lograr con sus proteínas es crear pequeños microambientes donde todo está dado para que él se replique y evite los sistemas de detección celulares. Muchas de las células pueden reconocer de RNAs de doble cadena en citoplasma que van a ser directamente eliminados. Entonces él necesita protegerse de esa regulación celular. Entonces para ello lo que hace es crear pequeñas vesículas asociadas al retículo endoplasmático, a partir de las cuales entonces se va a crear todo ese microambiente necesario para la replicación. Entonces, al ser un virus de polaridad positiva, apenas llega al citoplasma, es contactado por los ribosomas y se expresan las primeras proteínas. ¿Sí? Él va a expresar dos tipos de RNAs grandes, el 1A y el 1B. Estos RNA son utilizados para la generación de las diferentes proteínas, pero tienen la capacidad de autoclivarse. ¿Cómo así? La misma proteína que está siendo expresada corta y genera diferentes pequeñas proteínas a partir de un solo transcrito. Esto es muy importante para el virus porque primero necesita crear todas las proteínas estructurales necesarias para su replicación, pero también todas las proteínas accesorias que regulan la célula y que permiten entonces su replicación dentro de estas estructuras vesiculares o de membrana. Dentro de esas estructuras se da la replicación del RNA. Como así sabemos que el virus es un RNA de polaridad positiva. Para poder crear nuevas partículas virales, primero necesita pasar a RNA de polaridad negativa y finalmente volver a pasar a una cadena de polaridad positiva. Todo esto ocurre dentro de las vesículas que forma el virus asociado a retículo. Cuando todas las proteínas están presentes y ya estas estructuras son altamente eficientes en generar nuevas partículas virales, se va a producir entonces la liberación. La liberación es, primero vamos a encapsidar el RNA viral para posteriormente obtener la envoltura a partir de la fusión de membranas. Esta fusión de membranas se logra a partir de los endosomas. ¿Sí? Cuando se fusionan, cuando entra la partícula viral al endosoma, toma la envoltura y finalmente este endosoma es liberado al ambiente, generando entonces partículas virales completas e infecciosas. Uno de los modelos virales más estudiados en las últimas décadas es el virus de la inmunodeficiencia humana o VIH. Este virus es muy interesante porque primero tiene muchas características que le permiten escapar a la regulación inmune del sistema y de la célula. Adicionalmente, cumple la característica muy particular de la retrotranscripción. Él tiene la capacidad de transformarse de RNA a DNA y otra vez a RNA. VIH entonces es un virus RNA de alrededor de 9.8 kilobases. En su parte exterior se presenta una envoltura donde se embeben las proteínas que van a reconocer la célula blanco. Dentro de este se encuentra la nucleocápside, que son las proteínas amarillas, y dentro de él dos copias del RNA viral asociado a una de las proteínas necesarias para la retrotranscripción, integración y todos estos procesos que van a ocurrir dentro del núcleo celular. Para el contacto de la partícula viral con la célula blanco, inicialmente esta va a buscar un marcador o una proteína celular llamada CD4. Esta proteína está presente en muchos linfocitos, macrófagos, células de defensa principalmente. Cuando se reconocen estas dos proteínas, se va a usar un segundo receptor que puede variar.
CCR5 o CXCR4. Estas proteínas van a interactuar con los receptores virales para hacer cambios conformacionales que van a acercar físicamente la membrana celular con la membrana viral. Cuando esto ocurre, las dos proteínas se fusionan, las dos membranas se fusionan y van a permitir entonces que la nucleocápside ingrese en el citoplasma celular. El resto entonces van a ser eliminadas de la membrana celular sin ningún problema. Cuando la nucleocápside ingresa dentro del citoplasma, esta se va a desensamblar y va a permitir que los RNA virales ingresen dentro del núcleo celular. Este proceso, digamos, en el cual la partícula viral o el core se lleva hasta el núcleo, es un proceso lento que utiliza las proteínas del citoesqueleto, pero entre tanto, mientras ese proceso ocurre de transporte desde la membrana hasta el núcleo, la retotranscriptasa viral cumple su función. ¿Y qué va a hacer? Va a transformar el RNA viral dentro de DNA. Primero se va a hacer una de las cadenas complementarias y finalmente a través de la capacidad o de la enzima RNase-H, de esa capacidad enzimática que tiene la proteína, se destruye el RNA restante y se va a transformar entonces un DNA de doble cadena. Dos cadenas de DNA asociadas a una misma proteína. Esto es muy estable, la célula no lo va a reconocer como algo foráneo y va a permitir entonces que la infección se lleve de una forma en la que la célula no va a ser consciente de lo que está pasando, pues no se van a activar ninguno de los marcadores de alerta celulares. En el poro celular entonces esa nucleocápside se va a terminar de desensamblar y se va a liberar el RNA ahora transformado en DNA dentro del núcleo celular. Cuando esto ocurre, entonces también debe ocurrir algo muy importante, que es la integración al genoma viral. Todos los VIH lo que necesitan para poder mantener la infección durante largos periodos de tiempo es integrar el genoma viral dentro del celular en algo que se conoce como provirus. A partir de ahí se van a generar todos los tipos de RNAs virales necesarios para generar las proteínas virales, ensamblar la partícula viral y poder entonces lograr toda la infección. La transcripción de los RNAs virales se va a dar como cualquier transcripción, digamos, de RNAs celulares a partir de la RNA polimerasa 2. Sin embargo, algunas de las proteínas virales favorecen la replicación o la transcripción de los RNAs virales sobre los celulares, que lo que va a hacer es que la célula siempre esté, digamos, produciendo principalmente los RNAs virales sobre los celulares, lo que va a generar una gran cantidad de proteínas para generar la mayor cantidad de virus posibles. Entonces, este proceso, como vemos, es el proceso normal de la célula para generar cualquier tipo de RNA viral. Sin embargo, cuando va a salir del núcleo, necesita una de las proteínas virales que le va a conferir esa capacidad de salir sin que lo procesen, sin que haya ninguna modificación sobre el RNA viral. Finalmente, como cualquier otro RNA, va a ser traducido en las diferentes proteínas que necesita el virus. Este virus puede expresar una gran cantidad de proteínas en diferentes marcos de lectura y con diferentes RNAs mensajeros. Como les digo, algunas de ellas van a ser parte de la partícula viral, luego son proteínas estructurales, pero la gran mayoría son proteínas accesorias que permiten la transcripción, que permiten dar un ambiente celular permisivo para la replicación del virus. Cuando se va a dar entonces la salida de la partícula viral, un RNA se asocia a una de estas proteínas, a una de esas polimerasas, y cuando esto ocurre se dirigen a la superficie de la célula, donde se va a dar el ensamblaje del core a partir de las proteínas de la cápside. Se va generando entonces una cápside alrededor de estos dos RNAs y finalmente se obtiene la envoltura con las diferentes proteínas necesarias para contactar de nuevo las siguientes células susceptibles. La liberación de los nuevos viriones a partir de la membrana va a permitir entonces que
siempre se estén generando nuevas partículas virales sin que haya daño a la célula. Entonces estas células van a empezar a generar demasiadas partículas virales y eventualmente podrían verse afectadas, pero inicialmente el virus no tiene esa intención. Ya como una partícula viral inmadura, esta necesita madurar. Madurar implica algunas modificaciones posttraduccionales de las proteínas. Algunas proteasas cortan las proteínas virales para generar proteínas activas y proteínas funcionales que van a permitir realizar de nuevo el ciclo. Como vemos, entonces se va a formar el ensamblaje de la cápside y eso entonces es la maduración del virión. Inicialmente se pueden generar viriones inmaduros que no logran infectar, pero estos entonces son funcionales y pueden llegar a infectar a nuevas células. Como hemos visto en estos tres modelitos pequeñitos, cada uno de los virus tiene estrategias muy diferentes de replicación, cada una adaptada a su tipo de célula, a su hospedero, a su forma de transmisión. Es importante tener en cuenta que no todos los virus son iguales, no todos los virus son estables, vamos a conocer nuevos virus, otros virus se van a ir, pero siempre tengamos en cuenta que los virus están con nosotros, estuvieron con nosotros y siempre nos van a acompañar.